El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. A San Juan Bautista, dentro de las muchas cosas que le tocó hacer en su vida, fue cambios de planes. San Juan Bautista, como cualquier otro judío, de algún modo el Mesías que ellos esperaban implicaba que los iban a liberar de la opresión de los romanos. Quienes han estado en una situación de guerra saben con lo difícil que es estar viviendo día con problemas de violencia que no sabes si vas a despertar el día siguiente, y por eso muchos de nosotros estamos aquí, por situaciones como esas. Y los judíos, ellos dicen: bueno, nosotros somos el pueblo elegido, Dios nos salvará mandándonos un redentor que nos libere de estos romanos que nos tienen oprimidos. Entonces llega Jesús proclamando un evangelio de reconciliación, de perdón, de relación con Dios, y Juan de repente dice: oye, ¿de verdad eres tú o tenemos que esperar a otro? A Juan le cambiaron un poquito los planes. Él tenía pensado un cierto tipo de salvador que era cercano a lo que él pensaba, pero no tanto. Entonces tiene dudas y dice: bueno, ¿serás tú el que va a llegar o tenemos que esperar a otro? Hay muchos cambios en estos días, incluso aquí dentro de la iglesia. Ustedes ven al Padre con otro color. De repente dicen: ¿por qué ese cambio? ¿Por qué no va de morado, que es el color del Adviento? Bueno, señora, yo sé que a lo mejor no es morado. O sea, los hombres tenemos un rango de colores muy pequeño. Va a decir: para eso no es morado, es no sé qué color. Pero, pues digo, los hombres tenemos como 3 colores en total y ese es morado para mí. O sea, yo lo veo morado. Ese es el color para nosotros del Adviento. Entonces, ¿por qué el Padre hoy anda de color rosado? No es ciertamente por novedad, es al contrario, es por recuperar, por vivir una costumbre que es muy antigua. Cuando uno se empieza a ser más viejito, gracias a Dios aquí no tenemos entre las señoras ningún ejemplo, pero los hombres, algunos sí ya hemos pasado alguna edad, nos pasa que comenzamos a decir: en mis tiempos las cosas eran mejores, más difíciles, más resistentes, nosotros éramos tal o tal cosa. Esa es la señal de que ya te están pasando los años. Cuando comienzas a decir: en mis tiempos era mejor. Dicen antes, de mí no me tocó, dicen que antes tanto el Adviento como la Cuaresma eran mucho más estrictos. Eran más estrictos en cuanto a ayuno, en cuanto a preparación, en cuanto a celebraciones, asistencia a la misa. Entonces, realmente al final, tú estabas cansado. Yo me acuerdo un padre amigo mío, dice que aprendió de sus papás una frase. Él decía, cuando algo era muy cansado y muy largo, él decía: esto es más largo que la Cuaresma. Porque realmente era difícil. O sea, era ayunos, era sacrificios. Entonces, cuando llegaban a este domingo,
al tercer domingo de Adviento o en Cuaresma, al cuarto domingo de Cuaresma, tenían como un cierto respiro. Era como una especie de pausa. Ya más o menos a mitad de camino, ya estamos cerca de la meta. Vamos a darnos un pequeño receso, una pequeña pausa. Y este color morado se inyecta de luz y se convierte en morado. Todavía no es blanco, todavía no estamos en Navidad, pero ya es una señal de que estamos cerca. Es un cambio de plan. Los cambios de planes a veces son cosas que nos gustan, la mayor parte de las veces no nos gustan. Todos tenemos ya una forma de pensar, tenemos un proyecto y de repente nos cambian los planes y no nos gustan. Sobre todo cuando ya lo programaste, ya lo pensaste, tienes un punto de vista y te lo cambian, ordinariamente no te gusta mucho. Hoy quisiéramos preguntar a Dios, a la Escritura, ¿por qué pasan estos cambios de planes? Muchas veces no decimos de los cambios de planes como me cambiaron los planes. A veces decimos, Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué permites que pase esto en mi vida? Y queremos saberlo porque los cambios de planes es parte de la Navidad. La Navidad es todo sobre cambio de planes. Simplemente basta con ver el ejemplo de María y José. María y José era una pareja joven que habían decidido casarse. José aceptó que su mujer era especial y que ella quería vivir con su corazón entregado a Dios. Y un día a esta joven pareja se les aparece un ángel, a María se le aparece un ángel que le dice, oye María, ¿sabes qué? Cambio de planes. ¿Sí? Dios tiene otro proyecto para ti. Van a pasar sobre todo tres cosas. Primera, vas a quedar embarazada antes de tu matrimonio. Y ella como se queda así como, bueno, sí, si Dios quiere, está bien. Segunda cosa, el nacimiento de tu hijo, la concepción de tu hijo va a ser de manera completamente milagrosa. Nunca ha pasado ni nunca pasará. Yo creo que María se queda así como, ok, está bien. Y al final, digo, para completar, de hecho, el hijo que van a nacer de ti es Dios. Y todavía otro cambio de plan. Y María y José lo aceptaron. Y de ese cambio de planes tan grande, Dios nos trajo la salvación. Dios vino a vivir con nosotros por medio de un cambio de planes. O pensemos otro cambio de planes que pasó en Navidad. Los pastores. Los pastores estaban ahí, a las afueras de Belén, cuidando su rebaño, deseando pasar una noche tranquila alrededor del fuego, juntos, descansando un poquito. De repente, una luz, una voz, unos ángeles que le dicen, muchachos, correr a Belén porque ha nacido el Salvador. Búsquenlo y lo van a encontrar en un pesebre envuelto en pañales. Se llevan los pastores. Les cambiaron los planes. Y de ese cambio de planes cambió su vida para siempre. Hoy que estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe en nuestra parroquia, podemos pensar en la persona que recibió su mensaje, en San Juan Diego. Juan Diego era una persona como cualquier otra que tenía su plan de vida, incluso tenía el plan para su día. El día que se le apareció la Virgen, él iba para la misa, ese era su plan, yo voy a misa. Y de repente se le aparece ella y le dice, Juan Diego, cambio de planes. A partir de hoy vas a ser mi mensajero. Y Juan Diego le dice, oye señora, ¿y por qué mejor no escoges otra persona más importante? ¿Por qué me escoges a mí que yo no soy nadie? Dice, Juan Diego, tienes que ser tú. Cambio de planes. Y Juan Diego, de ese cambio de planes, recibió uno de los regalos más hermosos que nosotros hemos recibido en toda la historia. Saber que tenemos una madre igual que nosotros allá en el cielo. Y Juan Diego escuchó unas palabras de la boca de María, unas palabras que ella también nos dirige a nosotros hoy. Le dijo así la Virgen María: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada, nada, lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿Qué más te falta? De ese cambio de planes, Juan Diego recibió un regalo enorme de Dios, saber que tiene una mamá que se preocupa por él. Y esa mamá también es la nuestra. Un cambio de planes, incluso si va en la línea de lo que tú no quieres, puede traerte lo mejor para tu vida. Y hablando de cambio de planes, de cosas que suceden en la vida, nada más vamos a aclarar una cosita que es importante, que nos va a permitir construir lo que viene. No todo lo que pasa en tu vida es porque Dios quiere, ¿ok?
¿Sí me escucharon bien? No todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo manda o porque Dios lo quiere. Por ejemplo, la violencia presente en el mundo no es voluntad de Dios. Los abusos a los niños no es voluntad de Dios. Las guerras no es voluntad de Dios. Las drogas no es voluntad de Dios. Los conflictos entre familias no es voluntad de Dios. Ni las enfermedades, ni el cáncer, ni el Alzheimer. Eso no es voluntad de Dios. Ellos vienen porque vivimos en un mundo que está roto. Y sobre todo, los problemas que dependen o que surgen de la libertad de otra persona, esos no son porque Dios nos los manda. Y es importante, creo, para la paz de nuestro corazón. Cuando pasa alguna desgracia de cualquier tipo en nuestra vida, no aceptemos que alguien nos diga, o que nuestra mente, nuestro corazón nos diga, Dios te lo mandó. Porque Dios no manda esas cosas. Muchas veces nuestra libertad nos lleva a hacer cosas que no están bien. O la libertad de otra persona nos hace daño. Porque hay que aceptarlo. Yo creo que todos tenemos esa experiencia. Muchas veces nosotros lastimamos a otra persona queriendo o sin querer. U otra persona nos lastima queriendo o sin querer. Entonces, todas esas cosas que no son buenas, que vienen de la libertad humana, no son un querer de Dios. Y es por eso que nosotros hemos recibido la invitación desde Jesús de rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo sí se hace la voluntad de Dios. En esta tierra, nosotros lo sabemos, no siempre la hacemos la voluntad de Dios. Y queremos recibir de Él ayuda para poder hacerlo mejor. Por eso nosotros quisiéramos hoy liberar nuestro corazón de una preocupación. De esa preocupación de pensar que en el cielo hay alguien que está deseando tu mal. Al contrario, en el cielo lo único que tienes es un padre, una madre, una familia que desea lo mejor para ti. Entonces, cuando hay un cambio de planes en tu vida, sobre todo algo que tú no hayas querido, que tú no hayas buscado, que tú no hayas deseado, puede ser que Dios esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa mejor en tu vida. Vamos a sacar algo mejor de todo esto. Hay tres cosas que podemos hacer nosotros ante un cambio de planes, sobre todo lo que no nos gusta. Nada más las voy a anunciar hoy, la semana que entra las vamos a explicar, así que no se lo pierdan, nos falta la semana que viene para escuchar en qué consiste esto que podemos hacer ante el cambio de planes. Primera cosa, cuando cambian los planes, Dios quiere captar tu atención. Cuando cambian los planes, escucha la voz de Dios que a lo mejor está diciendo, hey, aquí estoy para ti. Si me necesitas, aquí estamos. Segunda cosa que pasa cuando cambian los planes, Dios te va a ofrecer un plan mejor. Te va a decir, mira, yo sé que las cosas quizá no salieron como tú pensabas, aquí es otra oportunidad, vamos a intentar otra cosa. Tercera cosa que puede pasar cuando cambian los planes, Dios te invita a confiar más en Él. A casi nadie nos gusta que cambien los planes, pero cambiar los planes es parte de la Navidad, es parte de la celebración de esa venida de Dios con nosotros. Vamos a pedir a Dios que en estas 2 semanas que nos faltan, y en el que vamos a escuchar cómo preparar el corazón para celebrar la Navidad, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar abiertos a los cambios donde puede surgir una cosa más grande. Vamos a terminar este diálogo con una oración. Dios mío, tú me conoces y sabes que quiero conocerte más y mejor. Quiero acercarme más a ti en este año que está por comenzar. Ahora sé que has querido decirme que estás a mi lado cuando cambian los planes. Acepto que casi siempre estoy centrado en mis planes y no en los tuyos. Pero quiero ser diferente. Gracias por hacerme parte de tu familia, por darme a tu madre, la Virgen de Guadalupe, como mi madre. Esta Navidad quiero abrazar más fuertemente el don de tu salvación y de tu presencia en mi vida. Jesús, quiero cambiar y seguirte mejor. Transforma mi confusión con tu paz. Cambia mi culpa con tu perdón. Elimina mi miedo con tu esperanza. Todo esto te lo pido, Jesús, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.